Nos vamos a otro tema, esta línea Adolfo Rubinstein. Adolfo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Bueno, estuve leyendo ayer, con el mayor detalle posible, la presentación que hicieron desde la Fundación Alem, con esta lectura al respecto de lo que ha sido el transcurso del tema pandemia en la Argentina y, digamos, la saga de errores no provocados que ha cometido el gobierno en el manejo de todo esto y quería un poco que nos dé la guía de esa lectura que han hecho. Sí, mira, la Fundación ALEM, o sea, es la fundación de la Unión Cívica Radical que reúne los equipos técnicos del radicalismo. Y la Fundación ALEM, a lo largo de toda la pandemia, ha elaborado varios documentos. El primero de ellos sobre la pandemia, digo. El primero de ellos fue a principios de mayo del año pasado, donde proponíamos ya una salida ordenada de la cuarentena, aun cuando recién habían pasado poquito menos de 2 meses. En ese momento, habiéndose ganado el tiempo crítico para preparar mejor el sistema de salud, para resistir mejor viendo la película de lo que ocurría en Europa, digamos los hospitales, la responsabilización de las terapias, el reentrenamiento de los médicos y otros profesionales, propusimos comenzar a salir ordenadamente de la cuarentena de manera más inteligente, con un sistema que permitiera endurecer o flexibilizar las medidas en base a objetivos duros, fundamentalmente indicadores, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva, por ejemplo, el número de muertes, que de alguna manera reflejaran la trayectoria de la epidemia en ese momento, pero que no se, o sea, que permitieran ir abriendo la economía en los momentos en que se pudiera hacer, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un país muy pobre, con más del 50% hoy de la economía informal, y que no podía resistir una cuarentena muy prolongada de manera plana y sin ningún tipo de calibración. No nos escucharon, publicamos 3 documentos más, otro más sobre, insistiendo sobre la salida de la cuarentena, pidiendo modificaciones del Consejo Técnico Asesor, que verdaderamente fuera un consejo con perspectivas mucho más amplias, mucho más multidisciplinario, que no se abocara solo a la cuestión infectológica y epidemiológica, considerando que la pandemia tenía que tener dimensiones, digamos, múltiples. Es un problema multidimensional que no solamente atañe a la situación sanitaria, sino también a la situación económica, social, educativa, emocional, en fin. Tampoco nos escucharon. Entonces lo que realmente quisimos hacer ahora, en este momento de la pandemia, después de casi un largo año y medio y llegando a los 2 años, fundamentalmente era hacer una reseña de cuál fue, digamos, toda la historia a lo largo de la pandemia, una suerte de crónica de todas las errores, equivocaciones, imprevisión, improvisación que signaron, digamos, las decisiones tomadas a lo largo de la pandemia y que significaron al final del día, digamos, por un lado, por no haber podido evitar una tragedia sanitaria de las dimensiones que tuvo la Argentina, que fue mucho peor que la gran mayoría de los países del mundo, pero a la vez una enorme, digamos, colapso económico, social, educativo, emocional. Yo creo que todo eso tiene que quedar en el saber, de manera de no repetir y no tropezar con la misma piedra si tuviéramos una situación similar en el futuro. En este sentido, ya hace un tiempo se publicaron algunos trabajos que indican que si el gobierno hubiera tomado rápidamente la decisión de adquirir las dosis de Pfizer BioNTech, se hubieran evitado un porcentaje importante de los fallecidos atribuidos a COVID en la Argentina. ¿Coincidís con esa lectura? Es difícil, es un escenario, digamos, es incomprobable. Lo que te puedo decir es que de abril a octubre, que fue cuando digamos, finalmente se publicó el decreto digamos, del cambio de la regla de la palabra negligencia para poder hacer, digamos, avanzar con el contrato con Pfizer, hubieron más de 60.000 fallecimientos. O sea que claramente si se hubieran obtenido las vacunas que Pfizer dijo que iba a entregar, que eran por lo menos 1 millón dentro del primer trimestre de este año y hasta 8 millones en el primer semestre, y seguramente, digamos, hubiéramos tenido un saldo muchísimo menos trágico como el que tuvimos. Sí, claro, bueno, a ver, es increíble además que la situación que tenemos, ¿no? El volumen de cosas que nos ocurren hace que
se esté frente al riesgo emocional de que la cantidad de fallecidos se transformen en un número, ¿no? Y sí, uno naturaliza una situación que es escandalosa, es terrible. Es terrible a nivel global, Ujú. pero en la Argentina la verdad es que se manejaron muy mal las cosas, con mucha arrogancia, con mucha soberbia, con muy poca empatía, con decisiones realmente equivocadas, digamos, con muy mal asesoramiento del presidente, y bueno, las consecuencias están a la vista. Sí. Hay responsabilidad en ese asesoramiento, digamos, hay expresiones públicas post facto de las decisiones políticas. ¿Cuál crees vos que fue la dinámica que imperó ahí? Bueno, lo que hemos dicho fundamentalmente es que parecía como que el Consejo Asesor lo que hacía servía de órgano justificador de las decisiones políticas tomadas, es decir, lo que se llama ex post facto, o sea, se tomaba la decisión política, por ejemplo, de la cuarentena prolongada, el confinamiento, las restricciones, el cierre de las escuelas, todo lo que fue ocurriendo, y después salía el Consejo Asesor a justificar esas medidas, en lugar de ser un Consejo Asesor que ex ante, es decir, antes que informara la toma de decisiones para que el presidente, antes de tomar las decisiones, supiera y tuviera en cuenta las consecuencias, las implicancias, los riesgos, los beneficios. Bueno, todo esto no parece haber sido la dinámica con la cual actuó el Consejo Técnico Asesor, y esto claramente tiene mucho que ver con que estaba conformada por un grupo de infectólogos o científicos militantes con muy poca visión multidisciplinaria, con muy poca perspectiva sistémica de lo que es una pandemia, y me parece que las consecuencias otra vez, lo que ocurrió es eso, digamos, no hubo un asesoramiento, y no estoy hablando de las comparaciones desafortunadas del presidente en sus presentaciones a la prensa con la Firmina, porque eso que fue, digamos, también medio de una vergüenza. De todas maneras, no es tan terrible como muchas de las decisiones que se tomaron. Por ejemplo, cuando en marzo se volvieron a cerrar las escuelas en todo, o sea, el decreto de cierre de las escuelas en todo el país, cuando claramente no había evidencia epidemiológica, hasta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación había dicho que había que seguir con la presencialidad. Es decir, hubo un total desprecio por la evidencia y por los datos. Sí, bueno, ahí hay una suma de factores concurrentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de Provincia de Buenos Aires, bueno, ahora se nombró a Sileoni, Agustina Vila, que era la que estaba, debe ser la funcionaria de educación más inexistente de toda la historia de la educación en la provincia de Buenos Aires, pero es un hecho que ahí tenés un tema colateral, que es que literalmente el SUTEBA maneja el Ministerio o Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. En esto de ir a la mirada multicasual. ¿Qué lectura estás teniendo del tema de la variante Omicron que llevó a Boris Johnson a poco menos querer hacer un lockdown total en Inglaterra, que tiene un poco de la cabeza inclusive a los altos directivos de las principales compañías farmacéuticas, y que en las últimas horas están diciendo que en realidad sería una variante devaluada en cuanto a su efectividad en referencia a Delta o al virus original no mutado? Todavía hay poca información, digamos, hay poco dato, hay poca evidencia sobre la variante Omicron, que es lo que pareciera ser bastante más contagiosa que la Delta y que las variantes previas, pero menos letal, o sea, menos virulenta. Con lo cual nos sorprende, porque esta es la historia natural de las virosis. La historia natural de las virosis, particularmente las respiratorias, es esa, que a través de las mutaciones van aumentando la contagiosidad, pero van reduciendo la virulencia, y esto tiene mucho que ver con que el virus lo que quiere, si tuviera, digamos, deseos, entre comillas, es replicarse y sobrevivir en las células del huésped, que es la célula del ser humano. Entonces, lo que no puede es matar. Los virus que han tenido altísima letalidad, por ejemplo, en la epidemia del SARS en el 2000, o sea, hace 20 años, o la del MERS, que también son coronavirus, en el 2006, o la del Ebola en África, que son virus muy letales, habitualmente no generan pandemias de gran magnitud, porque rápidamente, digamos, por su alta letalidad, se extinguen, que es lo que no pasó con el coronavirus, o sea, que es lo que, por eso pareciera como que la tendencia
en principio todavía nadie puede aseverarlo, pero en principio la tendencia es que esto se va a ir convirtiendo de una pandemia, de una epidemia de altísima magnitud a una endemia. Esto pareciera ser el camino que está adquiriendo hoy el coronavirus con sus nuevas variantes. Vamos a ver, por ahora hay que aplicar la dosis de refuerzo o la tercera dosis, particularmente en las poblaciones más vulnerables, y hay que ver cómo va a seguir la evolución, si va a ser si va a terminar siendo una enfermedad respiratoria estacional como la gripe, que va a necesitar una vacunación periódica, por ejemplo la gripe es un esquema de vacunación anual, o va a necesitar un nuevo refuerzo el año próximo y después se va a extinguir. La verdad es que no sabemos todavía, no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, por ahora no se puede bajar la guardia. La Omicron parece ser, digamos, esto que recién decías, más contagiosa pero menos violenta. Bien, para cerrar esto, ¿qué opinas del pase sanitario? Mira, yo creo que en estas circunstancias, hoy el pase sanitario es adecuado para acelerar la curva de vacunación, digamos, sobre todo en los segmentos poblacionales más reticentes a vacunarse, y no son los antivacunas. Por suerte en la Argentina esto no es tan común, sino la población más joven, los jóvenes que están hinchados, que están hartos, que no tienen tampoco una percepción de riesgo muy importante y que no completan entonces sus esquemas de vacunación. Con lo cual, si vos decís, bueno, fantástico, no vas a poder entrar a boliche, no vas a poder ir a espectáculos, bueno, en ese sentido es un fuerte desincentivo, lo cual probablemente haga que, digamos, que aumente la captación, digamos, y la cobertura de vacunación en este segmento de esa población. Pero el tema del pase sanitario tiene dos problemas. Es muy difícil de sostener en el largo plazo. Esto ya lo vimos el año pasado con el confinamiento. O sea, no se pueden sostener estas medidas mucho tiempo. Y la segunda es cómo vas a controlar. Y acá hay dos aritas. Uno es que el Estado tiene muchas dificultades para controlar. Imagínate que no se pudieron controlar los viajeros que venían de Ezeiza y se tuvieron que suspender los vuelos porque no se podían controlar 2.000 personas, saber si hacían o no el aislamiento. Imagínate pensar si se pueden controlar los jóvenes en todo lo largo y a lo ancho del país para que no vayan a boliches. O sea, es muy difícil hacerlo. Y yo también lo que temo es, ojo, con nuestras fuerzas de seguridad, que han tenido bastantes episodios controvertidos de violación, de violencia institucional, que esto no desencadene situaciones complicadas desde ese punto de vista. Sí, ahí hay dos factores. El verano pasado yo tengo muy presente que hubo situaciones, inclusive en Villa Gesell, están los videos, son fáciles de ubicar, donde la policía intenta actuar sobre jóvenes en la madrugada que vienen de boliche, y hay una en la que los terminan fajando a los policías, les terminan sacando el arma, porque estamos en esta locura. O tenés uno que termina disparando y matando a alguien, como pasó en Miramar, o después se retraen tanto que ni siquiera pueden ejercer la función de control policial debidamente, ¿no? A eso voy, digamos. Por eso yo creo que más va a funcionar como un disuasivo, como una señal muy contundente de que, ojo, si vos no te vacunás, te pueden impedir la entrada a un boliche. Pero ¿quién va a controlar? ¿El patobica, la policía? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, este es el problema. Yo creo que de todas maneras es una medida que probablemente acelere la curva de vacunación, porque la única, digamos, en este momento, la única estrategia, la más efectiva, además de, por supuesto, seguir usando el barbijo en ambientes cerrados, digamos, y mal ventilados, manteniendo el distanciamiento físico, etcétera, la higiene, que eso hay que seguir haciéndolo por ahora. Hay que vacunar y hay que aumentar, digamos, la cobertura de vacunación lo máximo que se pueda. Bien. Como siempre, muchísimas gracias. Que tengas una buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias a vos. Bueno, Adolfo Rubinstein, seguimos en un instante. En este momento es la hora 8:18 en el territorio nacional de la República Argentina.